posoperados del corazón, se pueden también ver infecciones micóticas, o sea, por hongos, ¿no? Pero en realidad básicamente lo que más van a ver en su internado, en su práctica médica, es la endocarditis por gérmenes, ¿no? Y eso va dirigida a esta clase, ¿no? La incidencia cada vez está aumentando más del proceso de la endocarditis infecciosa, debido pues que se está abusando mucho de los antibióticos, ¿no? Y eso está provocando resistencia del germen ante ciertos antibióticos que uno le administra al paciente, ¿no? O sea, mucho abuso del uso de antibióticos. Y por otro lado, como es una patología que está asociado a riesgo alto de tener una infección cardíaca, estos pacientes de alto riesgo para hacer endocarditis también han aumentado, ¿no? Entonces, la endocarditis pues es una enfermedad grave, ¿no? Que incluso puede matar vidas, ¿no? Y nosotros la clasificamos en dos, ¿no? Usualmente vemos endocarditis en válvulas nativas, ¿no? En gente que tiene su válvula normal, digamos, y por alguna razón se infecta, ¿no? Y el otro grupo de pacientes que vemos es la endocarditis de válvula protésica. O sea, es un paciente que lo operaron del corazón por alguna enfermedad valvular, le pusieron una Recording prótesis in progress. y se infectó la prótesis, ¿no? Entonces, básicamente esos dos tipos de endocarditis van a ver, de válvula nativa y de válvula protésica. Asimismo, la prótesis, perdón, la endocarditis de válvula nativa se puede subdividir en aguda, subaguda y crónica, ¿no? Lo que más van a ver ustedes es la endocarditis infecciosa subaguda, ¿no? Eso es lo que se ve comúnmente en las salas de hospitalización, ¿no? Y muy poco van a ver agudas, porque es un cuadro clínico muy severo y casi prácticamente mortal, ¿no? Y la crónica en mucho menos proporción de la endocarditis infecciosa subaguda, ¿no? La protésica la dividimos en dos, ¿no? En la protésica temprana, que usualmente el paciente es un posoperado antes de los 12 meses de evolución, y la protésica tardía, el paciente que tiene una prótesis y que ya ha sido operado, ya ha pasado más de 12 meses de su posoperatorio, ¿no? Entonces, ¿con qué fin se divide así las endocarditis, no? Porque los tratamientos van dirigidos a ciertos gérmenes y los gérmenes se pueden identificar según más o menos el tipo de endocarditis, ¿no? Por ejemplo, la subaguda tiene un grupo de gérmenes, la protésica tiene otro grupo de gérmenes que ya son más o menos conocidos, ¿no? Y finalmente la endocarditis de drogadictos, ¿no? De los usuarios con drogas endovenosas. Entonces, en ellos también tienen, digamos, ciertas características que no lo tienen los otros tipos de endocarditis, ¿no? Ya, entonces, ahora, ¿cómo se forma la endocarditis en el corazón? ¿No? Usualmente ahí tiene que haber un factor predisponente. Ese factor predisponente pueden ser jets de alto flujo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, en una zona del corazón, que usualmente es una zona valvular, puede haber un flujo de alta velocidad. Por alguna razón, de repente por alguna cuestión anatómica, ¿no? Puede haber un flujo de alta velocidad, ¿no? Usualmente estos flujos se propagan desde cámaras de alta presión hacia cámaras de baja presión, ¿no? Y eso genera pues una velocidad incrementada, un alto gradiente de presión, digamos, transvalvular en este caso, ¿no? Y eso puede generar un deterioro del endocardio y haciendo muy proclive que este paciente pueda asentarse gérmenes en esa zona, ¿no? Entonces, los días de alto flujo son parte responsable de la patogenia de la endocarditis infecciosa, ¿no? Y acá hay un esquema que más o menos dice eso, ¿no?
Por ejemplo, acá hay un grupo de bacterias que se están acercando a un endotelio, pero si ese endotelio es sano, ¿no? Ese endotelio no tiene por qué dejar que los gérmenes se asienten en la cara endotelial, ¿no? Si tienes un endotelio normal, es un endotelio resistente, y entonces pueden pasar bacterias por ahí y no se produce una infección, ¿no? Es lo que ocurre comúnmente, ¿no? Tenemos un endotelio sano, tenemos infección que puede ser amigdaliana, urinaria, de tejido blando, qué sé yo, y no necesariamente se asientan en el endotelio, porque es un endotelio sano y resistente a patógenos. Pero si hay algún factor predisponente, como por ejemplo tienes una válvula protésica implantada o tienes un dispositivo electrónico en el corazón, o tienes una cardiopatía congénita, una enfermedad cardíaca de nacimiento, o el paciente es un usuario de drogas entonces tiene, digamos, una predisposición a que cualquier bacteria que se meta a la circulación sí se asiente y penetre el endotelio y se produzca una infección a ese nivel, ¿no? Obviamente después ya va a producir una agregación plaquetaria, se acompaña de cambios linfomonocitarios, ¿no? Se agrega también un poco de fibrina y se empieza a formar, digamos, la vegetación, ¿no? Aquí hay otro cuadro también en el cual ustedes ven que acá hay un velo valvular que tiene una lesión, por ejemplo, una válvula que tiene una fibra, que ha tenido una fibra reumática. Y en esa fibra reumática se ha producido una alteración del endotelio valvular, ¿no? Entonces, como es un endotelio deteriorado, puede haber agregación plaquetaria, ¿no? Y sobre esa agregación plaquetaria se puede cubrir por capas de fibrina. Entonces ahí se va a ir formando una especie de vegetación, pero todavía sin bacterias. Es cuando ocurre un fenómeno de bacteriemia, o sea, cuando se propagan las bacterias por la circulación. Entonces, en esa zona donde está la fibrina, las plaquetas, la lesión endotelial, ¿no? Se va a producir ya una colonización de gérmenes, ¿no? Y ya se va a formar la vegetación clásica de la endocarditis infecciosa, ¿no? Que puede destruir la válvula y que puede ir, pues, a la muerte del paciente o a la cicatrización, ¿no? Entonces, existe un fenómeno previo que le llaman endocarditis no bacteriana, ¿no? O endocarditis abacteriana, ¿no? O sea, son zonas del endocardio donde hay lesión, hay depósitos de fibrina, hay plaquetes, y que ahí se pueden alojar las bacterias que son diseminadas por la circulación y formar endocarditis, ¿no? Ahora, todo el mundo no tiene pues esas lesiones endocárdicas, ¿no? Entonces hay una población en riesgo. Y eso es lo que quiero que se acuerden mucho, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que tiene algún problema cardíaco, que tiene una prótesis, que tiene un tratamiento quirúrgico con una cardiopatía congénita, que tiene una valvulopatía severa, ¿no? O sea, que tenga una enfermedad cardíaca de fondo. Y sobre eso el paciente está cursando con una bacteriemia. Entonces, en ese paciente sí podemos tener una alta sospecha de que puede estar siendo una endocarditis infecciosa, ¿no? O sea, no cualquier bacteriemia va a invitar a que uno piense que el paciente tiene una endocarditis, ¿no? Sino tiene que ser la bacteriemia y el factor de riesgo del paciente, ¿no? Como les digo, puede ser una bacteriemia en un paciente con una prótesis valvular, tiene todo el derecho a ser una endocarditis. Tiene una bacteriemia y tiene una estenosis aórtica calcificada severa. Tiene una bacteriemia y tiene un cable de marcapaso, por ejemplo, implantado en el corazón. Entonces, a eso voy cuando les digo que siempre tiene que haber una población en riesgo, ¿no? Que facilite que un germen que está en la circulación pueda asentarse en esa zona e infectar el corazón, ¿no? Entonces esas dos cosas que hay que tener en cuenta. La población en riesgo y la bacteriemia.
¿no? Entonces ambas cosas pueden hacer sospechar de una endocarditis infecciosa y hay que ver la localización, si es en el lado izquierdo, en el lado derecho del corazón, y con todas sus manifestaciones clínicas, ¿no? Acá nuevamente lo mismo, fíjense, acá tenemos factores hemodinámicos y traumáticos que pueden hacer que una persona tenga más riesgo de alojar gérmenes en el endocardio, ¿no? Presencia inmunocomplejo, depósitos de fibrina, la endocarditis no bacteriana o no trombótica, ¿no? La destrucción, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cualquier bacteriemia transitoria que se junte con ese paciente de alto riesgo, ¿no? Entonces tienes, digamos, la condición en el corazón para alojar gérmenes. Y encima tienes la bacteriemia, eso condiciona a que se alojen los gérmenes en el corazón y se produzca una vegetación séptica, ¿no? O sea, tienen que haber necesariamente esos dos factores para que se produzca una endocarditis, ¿no? No cualquier corazón va a ser susceptible de infectarse, ¿no? Tiene que tener condiciones. Esta vegetación séptica va a producir la destrucción valvular, ¿no? Y junto con la destrucción valvular, pues todas las manifestaciones cardíacas, las insuficiencias valvulares, insuficiencia aórtica, insuficiencia tricuspide, insuficiencia mitral, etcétera. Toda la valvulopatía que puede haber, ¿no? Por otro lado, esta vegetación puede soltar émbolos sépticos, ¿no? Y puede ocasionar embolias a otros órganos, como son, por ejemplo, la embolia pulmonar, la embolia cerebral, metástasis sépticas, ¿no? Y la bacteriemia persistente puede desarrollar también fenómenos de inmunocomplejos, ¿no? Y eso va a producir todo lo que son los fenómenos autoinmunes, como vasculitis, glomerulonefritis, esplenomegalia, que ya son parte de las manifestaciones extracardíacas, ¿no? Ahora, yo les estoy hablando mucho de que hay factores con alto riesgo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo? ¿Cuáles son los de moderado riesgo y los de bajo riesgo? Y eso los tenemos acá, ¿no? Fíjense, ¿qué pacientes son susceptibles de una endocarditis infecciosa porque tienen predisposición? Uno, y en primer lugar está el paciente que ha tenido una endocarditis previa, pues, ¿no? El que ya tuvo una endocarditis y tiene alto riesgo de hacer una nueva endocarditis con una nueva bacteriemia, ¿no? Después tenemos pacientes que tienen prótesis, ¿no? Le ponen una válvula protésica que sea tanto quirúrgica o a través de un catéter, ya es un cuerpo extraño que está en el organismo, que está en el corazón, y eso también predispone a alto riesgo de endocarditis. Cualquier material de reparación valvular, ¿no? Dispositivos de cierre de la comunicación interauricular o de la comunicación interventricular, cierres de orejuela. Hay dispositivos en los cuales que se colocan dentro de la orejuela izquierda para que el paciente no produzca embolia y también puede ser susceptible de infección, ¿no? Filtros de vena cava para evitar el tromboembolismo pulmonar, coartación de aorta, cardiopatías congénitas cianóticas. Cardiopatías congénitas cianóticas son de alto riesgo para hacer endocarditis y cualquier dispositivo de asistencia ventricular, ¿no? Dentro de las de moderado riesgo tenemos las valvulopatías reumáticas, clásicamente pues la estenosis mitral, la insuficiencia mitral reumáticas, la valvulopatía degenerativa, la estenosis aórtica calcificada del anciano. Los pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide, estos usualmente son jóvenes que están asintomáticos, que no saben que tienen una válvula aórtica bicúspide y como tienen alteración valvular, cualquier bacteriemia puede hacer que se asiente una infección en esa válvula bicúspide y susceptible de infectarse, ¿no? Prolapso de válvula mitral con insuficiencia valvular, valvulopatía tricuspidia, estenosis pulmonar, miocardiopatías hipertróficas también, porque la miocardiopatía hipertrófica, especialmente la obstructiva, producen gradientes altos de velocidades a través del tracto de salida. Dispositivos electrónicos implantados con los catéteres electrodos de marcapaso, desfibriladores y resincronizadores, ¿no? Bajo riesgo tenemos los defectos del tabique interauricular, prolapso sin regurgitación, pacientes con revascularización quirúrgica
miocárdica y otro tipo de marcapasos, ¿no? Entonces, ahí tienen los problemas valvulares, donde usualmente se asientan las vegetaciones, estenosis mitral. Los pacientes portadores de prótesis valvulares también tienen alto riesgo de hacer infecciones. Los pacientes que se les colocan dispositivos a través de un catéter, por ejemplo, es una válvula aórtica que le implantan a través de un catéter por la arteria femoral. Dispositivos de cierre, ¿no? Esto le llaman un Amplatzer, que es un dispositivo para cerrar los defectos interauriculares. Y los dispositivos de asistencia mecánica, ¿no? Que usualmente se utilizan en los pacientes que están en shock cardiogénico y que necesitan, digamos, una asistencia ventricular. Entonces, esos dispositivos también pueden infectar y provocar endocarditis. Y esto que se está colocando también mucho a nivel mundial, que son los MitraClip. El MitraClip es un dispositivo para la clip en la válvula mitral, que es, digamos, un material metálico, ¿no? Que puede hacer que también sea susceptible de infección, ¿no? Acá les he puesto, por ejemplo, la estenosis mitral, ¿no? Fíjense esta válvula toda engrosada, arrugada, cerrada, con fusión comisural, ¿no? Después tenemos la estenosis aórtica degenerativa, igual, miren, esta es una válvula cardíaca normal y esta es una válvula de un paciente anciano con una calcificación de la válvula que también es susceptible de tener vegetaciones. Miren, aquí hay un video de una válvula aórtica bicúspide, ¿no? Normalmente la válvula aórtica debe tener tres velos. El velo anterior, perdón, el coronariano derecho, el coronario izquierdo, el no coronariano, pero esta solamente tiene dos velos. Y eso genera alteración, genera turbulencia y puede ser susceptible también de infectarse, ¿no? El prolapso de válvula mitral también con regurgitación, ¿no? Y una miocardiopatía hipertrófica obstructiva como causas más importantes de factores de riesgo para tener endocarditis, ¿no? Entre las degenerativas, la fibrosis valvular, la calcificación, como les estaba comentando, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿es necesario de que haya una condición cardíaca previa para hacer una endocarditis? La respuesta es sí. Siempre tiene que haber una condición cardíaca y se suma a eso la bacteriemia. Ahora, pero este cuadro nos habla también solamente endocarditis infecciona solamente por bacteriemia. No es lo más común, pero hay un germen, que es el Staphylococcus aureus, ¿no? Que de por sí solo puede producir una endocarditis cuando produce una bacteriemia, a pesar de que el paciente no tenga factores de riesgo para tener una lesión valvular o un miocardio, perdón, un endocardio que sea susceptible de infectarse. O sea, en otras palabras, un paciente con un corazón normal puede hacer una endocarditis sin tener una enfermedad cardíaca de base. La respuesta es sí, siempre y cuando sea el Staphylococcus aureus el que le encontremos que está infectando. ¿Por qué? Porque la virulencia del Staphylococcus aureus es tan fuerte y tan intensa que de por sí puede provocar una endocarditis, incluso en un corazón sano, sin ningún factor predisponente, ¿no? A eso va este slide, ¿no? Entonces, incluso en el último consenso de endocarditis, colocan a la bacteriemia por Staphylococcus aureus a la cabeza de descarte de endocarditis en todo paciente que tenga una infección severa por estafilococo, ¿no? Entonces, de eso se valen, por ejemplo, los infectólogos para solicitar a los cardiólogos ecocardiograma descartar endocarditis en los pacientes que tienen bacteriemia por Staphylococcus aureus, ¿no? Que es un germen altamente virulento, ¿no?
Esta es una válvula aórtica degenerada, calcificada, con mucho tejido fibroso, fíjense, y que tienen mucho predisponencia para hacer endocarditis, ¿no? Ahora, las manifestaciones de endocarditis son muy amplias, ¿no? Van desde manifestaciones cardíacas por la misma valvulopatía y manifestaciones extracardíacas por el, digamos, el mecanismo cardioembólico y inmunocomplejos que tiene, ¿no? Entonces hay manifestaciones cerebrales, hay manifestaciones oculares, en el mismo corazón, en el riñón, en la piel, en las manos, ¿no? En el tejido del res, ¿no? Hay muchas manifestaciones, ¿no? La localización usual de la endocarditis predominantemente es el lado izquierdo del corazón, con el mayor porcentaje, a diferencia del lado derecho, ¿no? Usualmente, endocarditis del lado derecho hay que pensar que el paciente tiene una predisponencia por uso de drogas, ¿no? La mayoría de endocarditis que vemos nosotros son del lado izquierdo del corazón, ¿no? Y dentro de las endocarditis del lado izquierdo, mucho más frecuente es a nivel de la válvula mitral y después a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Pero a veces también puede haber infecciones a nivel de ambas válvulas, endocarditis tanto de la mitral como de la aórtica simultáneamente, ¿no? Y cuando es endocarditis del lado derecho, que es usualmente, como les digo, en usuario de drogas o en pacientes también que tienen catéteres digamos, en las venas cavas o en la aurícula derecha, usualmente la endocarditis en mayor proporción es de la válvula tricúspide, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas son a nivel del compromiso valvular, con las insuficiencias valvulares. Dos, la embolización, ¿no? Porque estas vegetaciones se pueden desprender, ¿no? Por la misma bacteriemia y la misma infección también puede provocar fenómenos extracardíacos y las manifestaciones inmunológicas, especialmente la glomerulonefritis infecciosa, puede provocar problemas, ¿no? Entonces, estas vegetaciones, al producir bacteriemias persistentes, pueden llegar a provocar sepsis en el paciente, ¿no? A nivel del corazón puede producir infección de la válvula, producir abscesos, fístulas. Los pacientes pueden entrar en bloqueos auriculoventriculares y las manifestaciones de todas estas cosas es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Pero ustedes van a ver pacientes con endocarditis y están en falla cardíaca, ¿no? Por la valvulopatía, por los bloqueos, etcétera. Y estas vegetaciones también pueden desprenderse, provocando embolias sistémicas si es que embolizan el lado izquierdo o embolias pulmonares si es que embolizan por el lado derecho, ¿no? Y bueno, el componente inmunológico, básicamente en la fenómenos de glomerulonefritis, artritis y vasculitis, ¿no? Estas son algunas manifestaciones periféricas que se pueden visualizar en los pacientes con endocarditis, hemorragias en astilla, nódulos de Osler, que son fundamentalmente fenómenos embólicos sépticos, ¿no? Lesiones de Janeway, que ya son fenómenos de tipo autoinmune, vasculitis, petequias, etcétera, ¿no? Miren estas lesiones clásicas en astilla, hemorragia en astilla, que están en las uñas, ¿no? Estos son los nódulos de Osler, que son dolorosos, son inflamatorios, que son fenómenos básicamente embolizantes. Estas son las lesiones de Janeway, que se dice que son fenómenos de inmunocomplejos, ¿no? Aquí hay más hemorragias en astilla, más nódulos de Osler, fenómenos embólicos, las lesiones vasculares, las manchas de Roth a nivel del fondo de ojo, son estas manchas blancas con intenso color rosado alrededor, ¿no? También como manifestación de cardioembolismo. A nivel pulmonar puede haber congestión pulmonar por la misma valvulopatía, distrés respiratorio y los infiltrados pulmonares en relación a probables embolias pulmonares, ¿no? A nivel del sistema nervioso central pueden haber embolias cerebrales, embolias sépticas, pueden desarrollar abscesos cerebrales,
aneurismas micóticos, encefalopatía tóxica por la misma sepsis, meningitis, ¿no? A nivel riñón, lo que usualmente vemos, tanto por el síndrome de bajo gasto que puede tener el paciente por la falla cardíaca, es la insuficiencia renal, ¿no? Y que por intermedio de la misma enfermedad puede ser causada por la misma glomerulonefritis provocada por la endocarditis y o por embolia a nivel renal, ¿no? Ya el paciente con una embolia renal puede presentar hematuria, puede presentar hipertensión arterial, ¿no? Entonces acá tienen algunas manifestaciones más periféricas, ¿no? A nivel cerebral, los infartos a nivel del hígado, perdón, del vaso, ¿no? Y acá esta es una arteriografía donde les puede mostrar estos pequeños. ¿Dónde está mi puntero? Perdón, un ratito. ¿No? Estas imágenes redondeadas que ustedes ven acá son pequeños aneurismas a nivel de las arterias del cerebro. Y como son tan pequeñitos y hacen recordar a las hifas de los hongos que se cultivan en las placas Petri, les han llamado aneurisma micótico, ¿no? No es que haya una infección por hongos a este nivel, sino se llama aneurisma micótico por el tamañito de los aneurismas que se provocan a nivel de los vasos cerebrales. Entonces, estos pequeños aneurismas pueden romperse y pueden provocar hemorragias intracerebrales, ¿no? Entonces, no es infrecuente ver un paciente con endocarditis que no está yendo bien y bruscamente hace un DCB hemorrágico, ¿no? Secundario a ruptura de un aneurisma micótico, ¿no? Y ahí ya tiene que entrar el neurocirujano para clipar los aneurismas, etcétera, ¿no? Y el pronóstico pues es un poco más sombrío para este tipo de paciente, ¿no? Que haga pues, una hemorragia por un aneurisma, ¿no? Endocarditis protésica también van a ver ustedes, especialmente los posoperados de corazón que tienen prótesis valvulares y que por ahí un descuido se provoca una bacteriemia, ¿no? Se infecta la válvula y miren toda la destrucción valvular que puede provocar, ¿no? Nosotros podemos ver endocarditis de válvula protésica temprana o tardía, ¿no? Vemos de los dos casos, ¿no? La temprana es entre los 6 y 12 meses que se ha operado al paciente, ¿no? Y la tardía es después de los 12 meses, ¿no? Ambos tienen, digamos, un poco de diferencia en cuanto a gérmenes, ¿no? Por ejemplo, la endocarditis de válvula protésica temprana, los estafilococos, el estafilococo epidermidis y el estafilococo aureus están a la cabeza de este tipo de infecciones. Y en segundo lugar están los microorganismos gram negativos y los hongos, ¿no? En cambio, la endocarditis de válvula protésica tardía, el estreptococo, digamos que es el que está infectando más frecuentemente, ¿no? Poco van a ver, yo la verdad que también he visto muy pocos casos de endocarditis infecciosa aguda, ¿no? Donde los síntomas son más bruscos, los síntomas son más sistémicos, una rápida destrucción valvular, los pacientes rápidamente entran en disturbio hemodinámico, hacen hipotensión, se chocan, falla cardíaca aguda, ¿no? Etcétera, etcétera, son los menos que van a ver, ¿no? Otra cosa que también van a ver va a ser la endocarditis adquirida en salas de hospitalización, ¿no? Y especialmente en los pacientes que están en UCI mucho tiempo, también tienen cierta susceptibilidad de tener infecciones por gérmenes altamente resistentes, ¿no? La endocarditis nosocomial está más o menos alrededor del 13 al 20% y usualmente está relacionada a los procedimientos que se realizan dentro del hospital, ¿no? Colocación de catéteres endovenosos, catéteres arterial, le pones por ahí una vía central, catéter de Swan-Ganz, arteriografía coronarias, ¿no? Todo tipo de método que invada al paciente
puede hacer de que uno le meta gérmenes al paciente y si tiene también pues un organismo susceptible puede hacer una endocarditis nosocomial, ¿no? Entonces, usualmente nosocomial, cuando el paciente está hospitalizado este, más de las 48 antes de la aparición de los síntomas, y la no nosocomial es cuando empieza antes del ingreso o antes del ingreso al hospital, ¿no? Factores de riesgo para la endocarditis nosocomial, tenemos la edad, ¿no? Usualmente son gente de edad avanzada, que están mucho tiempo hospitalizados, tienen diabetes concomitante, tienen su valvulopatía previa, ¿no? Como son de edad avanzada, por ahí tienen estenosis aórtica, esclerosis mitral, por ahí tienen prótesis, se les ha sometido a procedimientos invasivos, catéteres centrales, catéter vesical, ¿no? Todo eso genera, pues, liberación de gérmenes a la circulación, ¿no? Entonces, esas bacteriemias vinculadas a abscesos vasculares está presente, pues, usualmente estafilococo, ¿no? Tiene como las bacteriemias relacionadas a cuidados de la salud son 250.000 al año y 50% están vinculadas a catéteres vasculares, ¿no? Por punción venosa central, por vías endovenosas periféricas y por cateterismo central, ¿no? Todo eso condiciona pues a que haya liberación de gérmenes, ¿no? Muy bien, entonces todos esos son factores de riesgo para sospechar en un paciente que pueda tener una endocarditis, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Primero la alta sospecha clínica, una fiebre persistente, ¿no? Y que no encontremos ningún foco aparente. Eso es lo más importante, ¿no? Muchas salas a veces hacen interconsulta cardiología porque el paciente tiene 2 días de fiebre y tiene, por ejemplo, una diarrea, pues, ¿no? Entonces, lo más probable es que la fiebre sea por la diarrea o la fiebre sea porque el paciente está tosiendo, está con un proceso respiratorio. O sea, con 2 días de fiebre, pues no te da derecho a sospechar una endocarditis. El paciente tiene derecho a hacer pues una neumonía intrahospitalaria, una infección gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces, la sospecha es con una fiebre persistente, o sea, tienes 4 días, 5 días, 6 días, sigue con fiebre y tú no sabes de dónde viene la fiebre, ¿no? O sea, es una fiebre de origen desconocido, ¿no? Por ahí alguien le encuentra un nuevo soplo, que usualmente eso de que uno debe pensar en endocarditis porque el paciente tiene una fiebre de origen oscuro, más un soplo nuevo, esto es bien difícil. La mayoría de las personas no auscultan a los pacientes en sala de operaciones, o perdón, en salas de hospitalización, ¿no? El paciente puede ser que ya haya tenido un soplo y de repente recién se han preocupado en escultarlo cuando están sospechando en endocarditis, ¿no? O la mayoría cuando entran a sala de hospitalización no los examinan, no saben si tenía soplo previo, si no lo tenía, etcétera, etcétera. Entonces, eso es medio complicado de interpretar, ¿no? Otra cosa sí son las embolias de origen desconocido, ¿no? Un paciente que bruscamente es una embolia sin tener factores de riesgo, un paciente joven, por ejemplo, ¿no? Yo he visto varios casos así, pacientes jóvenes y que bruscamente hacen una embolia de origen desconocido, no se sabe dónde ha embolizado, ¿no? Está con fiebre, entonces eso también hay que sospechar de endocarditis. Sepsis de origen desconocido, que se acompañe de hematura, glomerulonefritis, ¿no? Entonces, al síntoma fiebre, ¿no? Si se acompaña de un factor de alto riesgo, ¿no? De los que les he dicho, ¿no? De repente el paciente pues tiene fiebre y tiene una prótesis. Hay que sospechar. Tiene fiebre y tiene un trastorno de conducción. También. Fiebre con insuficiencia cardíaca, ¿no? Fiebre que es un evento neurológico agudo. Fiebre con hemocultivos positivos para gérmenes que usualmente se ven incluidos en el diagnóstico de endocarditis infecciosa nativa o protésica, ¿no? Fiebre con infiltrados pulmonares múltiples que dan sospecha de que sean embolias sépticas a pulmón, ¿no? Y un paciente que tenga fiebre y que haya tenido intervenciones
terapéuticas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, fiebre y que le hayan hecho un cateterismo, fiebre y que le hayan puesto pues una prótesis transcatéter, ¿no? Entonces todas esas cosas pueden hacer sospechar, ¿no? En cuanto al germen y la microbiología, ¿no? Como les decía, pues hay endocarditis de válvulas nativas, de válvulas protesas, de usuario de drogas, cultivos negativos, etcétera, ¿no? Pero en general, acá les tengo un cuadro, ya está un poquito antiguo, pero todavía prevalece. Fíjense, acá tienen el patógeno. Y como les decía, acá dividimos las endocarditis en dos, nativas y de válvula protésica. Aquí tienen la válvula protésica temprana y válvula protésica tardía. Y entre los nativos separamos acá los usuarios de drogas endovenosas, que nosotros acá no vemos mucho eso, prácticamente nada. Acá los usuarios de drogas son de otro tipo de drogas, no son endovenosas, ¿no? Y dentro de las válvulas nativas, los menores de 60 y mayores de 60, ¿no? Y fíjense cómo los gérmenes son más o menos diferentes, ¿no? Por ejemplo, una endocarditis de válvula nativa, en un paciente menor de 60 años, acá fíjense, la mayoría de endocarditis son responsables el estreptococo, ¿no? Seguido por el estafilococo y después por el enterococo. Si ustedes se graban esos tres gérmenes, van a acercarse mucho al diagnóstico, porque las endocarditis están más o menos alrededor de estos tres gérmenes, ¿no? Ahora, si el paciente tiene válvula nativa, endocarditis de válvula nativa y más de 60 años, fíjense que acá sí es un poquito más frecuente el estafilococo, el estreptococo más o menos están por ahí, ¿no? Y en tercer lugar está el enterococo, ¿no? En cambio, en el paciente con una endocarditis de válvula protésica temprana, el estafilococo es el germen que hay que estar pensando que debe estar infectando una endocarditis de prótesis temprana, ¿no? Pero ya cuando es una endocarditis de válvula tardía, entonces acá el que toma el comando es el estreptococo, ¿no? Seguido del estafilococo. Esta es otra serie, ¿no? Ya un poco antigua, donde acá, pues, la endocarditis de válvula nativa fundamentalmente está presente el estafilococo, ¿no? Y en la válvula protésica está también un poco el estreptococo y el estafilococo, ¿no? Esta es una serie nacional, ¿no? del Instituto del Corazón del 2020, donde el 52% de sus endocarditis aislaron estafilococo, ¿no? Y en segundo lugar, aislaron estreptococo. Entonces, como les digo, ¿no? Más o menos uno está en estos tres, en si es estafilococo o si es estreptococo o si es enterococo, ¿no? En esos tres está. Y este es un estudio también que hicieron en el Hospital 2 de Mayo donde yo trabajo, donde ahí sí tenemos muchos problemas de cultivos, ¿no? Y donde más se hallaron acá, pues, hemocultivos negativos que otros gérmenes, ¿no? Y bueno, la estadística no creo que sea muy adecuada para interpretar, ¿no? Después tenemos acá como diagnóstico, yo les decía, ¿no? De que cuando ustedes buscan un germen que esté sospechando endocarditis, tienen que buscar un germen que sea consistente. ¿A qué me refiero que sea consistente? Que pertenezca a uno de estos cuatro grupos. O es un aureus, estafilococo aureus, o es un estreptococo oral, o es un estafilococo coagulasa negativo, o un estreptococo fecali que le llaman también enterococo. En eso más tres, cuatro más o menos están, digamos, la mayoría de infecciones, ¿no? Entonces, cuando tengan una sospecha de una endocarditis, su terapia empírica antes de dar ya una terapia formal para un germen tiene que ser en cualquiera de uno de estos cuatro, dependiendo de si es un paciente con válvula antiva, con válvula protésica, mayor de 60 años, menor de 60 años, etcétera, ¿no?
Ahora, aparte del germen, tenemos el diagnóstico por imágenes, ¿no? Donde la ecocardiografía es la rama, el arma más importante que tenemos para hacer el diagnóstico de endocarditis, ¿no? Tanto la ecografía transesofágica como, perdón, transtorácica como la transesofágica, ¿no? Hay estudios también con tomografía computarizada, resonancia magnética y medicina nuclear, pero que no, en nuestro medio no lo practicamos mucho, ¿no? Pues son estudios un poco costosos y no todos los centros los hacen. Acá la mayoría de diagnósticos que se hacen de endocarditis es teniendo el germen con hemocultivos y la imagen ecocardiográfica de la vegetación, sea por un transtorácico o un transesofágico, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Fíjense cómo dos criterios, los criterios mayores para diagnosticar endocarditis están acá. El cultivo positivo para gérmenes, nuevamente les digo, consistente con germen para endocarditis infecciosa, y la imagen positiva a través de un ecocardiograma transtorácico o transesofágico, ¿no? Bueno, acá también incluyen el CT scan, el PET scan y el SPECT, pero esos no utilizamos nosotros acá, ¿no? Bueno, acá están los criterios de Duke modificados para el 2023, donde igual, ¿no? Los criterios mayores van a ser los cultivos positivos y el estudio positivo de imágenes, ¿no? Y dentro de esas imágenes están la ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Los criterios menores para Duke tenemos factores predisponentes, lo que les decía, ¿no? Un paciente con prótesis, un paciente que ya tuvo endocarditis, un paciente que tiene dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? La fiebre, la diseminación de los fenómenos vasculares embólicos, fenómenos inmunológicos, ¿no? Entonces, todos estos hacen criterios menores. Para hacer el diagnóstico, usualmente se utilizan dos mayores, ¿no? O un mayor con tres menores o cinco criterios menores. Ahí definimos bien una endocarditis, ¿no? Posible si tiene un criterio mayor y uno o dos menores, o tres a cuatro menores, también es posible, ¿no? Y cuando no reúne ningún criterio, tenemos una endocarditis rechazada, bueno. Están nuevamente los criterios, los cultivos de gérmenes, la imagen ecocardiográfica, el resto de exámenes, los criterios menores, ¿no? Y bueno, en cuanto al electrocardiograma, ¿tiene alguna ayuda o alguna utilidad para el diagnóstico de endocarditis? Realmente no. O sea, el electrocardiograma lo único que te va a ayudar es para ver el fenómeno hemodinámico que está produciendo la valvulopatía, ¿no? Por ejemplo, una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, o una sobrecarga de presión de la aurícula izquierda. Eso es lo que va a ver el electrocardiograma, pero no nos va a ayudar mucho en decir es o no es una endocarditis, ¿no? Lo que sí va a ayudar también es en esto de acá, ¿no? Un paciente que ustedes lo ven y que está en ritmo sinusal y que tiene una endocarditis. O sea, ya hicieron el diagnóstico, tienen el germen positivo, tienen la imagen de vegetación en, en, en el ecocardiograma, ¿no? Pero si ustedes ven que durante la evolución el paciente hace un bloqueo aurículo-ventricular completo, ojo, ojo con eso, porque eso es muy característico de que el paciente tenga un absceso del anillo aórtico, ¿no? Si el paciente está en ritmo sinusal normal, que bruscamente hace un bloqueo aurículo-ventricular completo, eso es muy sugestivo de absceso del anillo aórtico y el paciente tiene que entrar a sala de operaciones urgente. La placa de tórax ayuda un poco pues, en definir el fenómeno hemodinámico, la sobrecarga, la congestión, y también podría ayudar en detectar pues, focos embólicos a nivel de pulmón, ¿no? Y lo que sí tiene mucho valor pues, es el ecocardiograma, que puede ser transesofágico, transtorácico, y
y que tiene su buena sensibilidad ante la sospecha, ¿no? No solamente nos va a ayudar en el diagnóstico, sino nos va a ayudar en la conducta quirúrgica. Si es un paciente que tiene una destrucción valvular tremenda con una sobrecarga hemodinámica del corazón, podemos verlo eso a través del ecocardiograma y tomar la decisión de si el paciente va a ir a un tratamiento médico primero o urgente tiene que entrar a una cirugía cardíaca. ¿No? La sensibilidad del ecocardiograma transtorácico es entre un 50 a 90% y supera el 95% con el ecotransesofágico, ¿no? Y puede ver no solamente las vegetaciones, sino puede ver también las complicaciones de la endocarditis, como son los abscesos perivalvulares, la rotura de cuerdas tendinosas, fístulas aortocardíacas y los abscesos miocárdicos, ¿no? Todo eso lo podemos ver fácilmente con el ecocardiograma, ¿no? Bueno, ¿qué se busca en el eco? Pues las vegetaciones, las masas, las complicaciones, el estado de la función valvular, ¿no? La extensión de la infección valvular y las complicaciones intracardíacas, ¿no? O sea, es un estudio muy completo para endocarditis, ¿no? Yo acá le pongo algunas imágenes en las cuales ustedes pueden ver a este nivel una vegetación a nivel de la válvula mitral, fíjense, ¿no? Este es un eje largo, acá tenemos un cuatro cámaras, fíjense cómo la vegetación entra a la aurícula, este es el velo anterior de la mitral, la vegetación se mete a la aurícula y después se regresa al ventrículo, ¿no? Aquí tienen a nivel de la válvula tricúspide, miren, una tremenda vegetación de más de 1 centímetro que entra y sale a la aurícula derecha, ¿no? Son vegetaciones tanto a nivel de la mitral como a nivel de la tricúspide, ¿no? Este es una endocarditis del lado izquierdo, este es una endocarditis del lado derecho. Que hay otras vegetaciones más, fíjense, que tienen en el velo anterior de la válvula mitral una tremenda vegetación. Y aquí, por ejemplo, en la aorta, hay una pequeña vegetación a nivel de la válvula aórtica. Fíjense cómo en diástole esa vegetación se mete al ventrículo izquierdo, ¿no? Y acá tenemos otra vegetación a nivel de la válvula aórtica, también pequeña. Y miren esta tremenda vegetación a nivel de la válvula tricúspide, ¿no? Esta es una vegetación muy grande de necesidad quirúrgica y que tiene alto riesgo de embolizar, ¿no? O sea, se puede desprender un pedazo y se va al pulmón, ¿no? Entonces, bueno, para el diagnóstico, pues, está la interpretación clínica, los cultivos y el ecocardiograma. Digamos que esas son las tres cosas que hay que hacer ante la sospecha clínica de endocarditis infecciosa. Como les digo, puede ser definitiva, puede ser posible o rechazada, ¿no? A veces, en primera instancia, no se ve nada, ¿no? A pesar de que de repente puedan salir los cultivos positivos, pero si hay una sospecha fuerte de endocarditis, se puede volver a realizar un ecotranstorácico o un ecotransesofágico dentro de 5 a 7 días. O sea, ¿a qué me refiero? Que un paciente tiene una sospecha de endocarditis, lo llevan al eco y sale negativo para vegetación, ¿no? Pero si el cuadro clínico amerita y dicen, bueno, a mí me parece que si esto es una endocarditis, ¿no? Entonces, no la podemos decir de que definitivamente no la tiene, ¿no? Sino podemos esperar una semanita, hacer un nuevo control ecocardiográfico y de repente ahí encontramos ya las vegetaciones, ¿no? Entonces, cuando tienen una sospecha de una endocarditis infecciosa, hay que hacer un torácico sin demora, ¿no? Material protésico involucrado, ¿no? O sea, sospecha endocarditis. Hay que hacer un eco. Si tiene prótesis, positivo acá, no pierdan el tiempo en hacer un transtorácico, hágale un transesofágico. Es lo mejor, ¿no? Entonces, nuevamente, sospecha endocarditis, ecocardiograma, si tiene prótesis, transesofágico. Si no tiene prótesis,
y tiene una imagen de trans torácico de buena calidad, ¿no? Pues encontramos de repente las vegetaciones y ya es positivo para endocarditis o está negativo. Pero si tiene una alta sospecha, va a ir a un trance esofágico, ¿no? Pero si la sospecha no es muy buena, no necesariamente. Y eso se puede quedar con el transtorácico y repetirlo si es que amerita más adelante, ¿no? Ahora, muchos dicen, bueno, sí hay que hacer un ecocardiograma y si tiene prótesis, de todas maneras, primero va el transtorácico. Sí, eso no es malo, es discutible, ¿no? Digamos que las guías, indican que es mejor hacerle de una vez un ETE, ¿no? Porque a veces una prótesis no deja ver muy bien las vegetaciones y podremos tener un falso negativo. Entonces, de frente es un trance esofágico. Pero no, yo he visto, por si acaso, pacientes con prótesis valvulares y que sin ETE le hemos hecho diagnóstico de endocarditis, ¿no? O sea, sí se puede ver. Si el paciente tiene buena ventana y lo permite, se pueden ver las vegetaciones incluso en prótesis valvulares, ¿no? Y acá justamente tienen un trance esofágico, ¿no? Miren acá, tienen la válvula mitral, que está la aurícula izquierda, o el ventrículo izquierdo, y acá tienen una tremenda vegetación en el velo posterior mitral, ¿no? Aquí hay otra endocarditis, fíjense, una tremenda vegetación, también a nivel de la válvula mitral. Este es un ecotrance esofágico, ¿no? Uy, se cortó la comunicación. ¿Me están escuchando? Sí se escucha, doctor. Ya, ok. Entonces, acá. Bueno, les decía de que si ustedes tienen una sospecha de endocarditis infecciosa, tienen un eco negativo, pero si persiste la sospecha, o sea, no, o sea, es un endocarditis para nosotros, Doctor, no está compartiendo la pantalla. Ok, ok. Un momento. Ok. Ya, entonces, como les decía, si a pesar de que el ecocardiograma le sale negativo, pero hay alta sospecha de endocarditis, pueden repetir el eco, hablan con el cardiólogo y le repiten el eco en una semana o en 5 días, ¿no? Número uno. Número dos, si es que el paciente tiene una infección por un estafilococo agresivo, no esperar una semana. En 24 o 48 horas se puede volver a repetir el eco y de repente ahí tener el diagnóstico, ¿no? Porque el estafilococo, pues lamentablemente es un germen muy agresivo. Y esperar una semana para hacer el diagnóstico puede ser la diferencia entre tener una válvula muy deteriorada o muy lesionada, que el paciente pueda tener alguna complicación. Entonces, cuando es estafilococo, se puede repetir el ecocardiograma con mucho más anticipación, ¿no? Una de otras técnicas para determinar cuando
No vemos vegetaciones en el ecocardiograma, pero tenemos todavía pues, persistencia de la idea de que tengo una endocarditis, especialmente en pacientes que tienen dispositivos intracardíacos. Tomografía computarizada, ¿no? Pero que no lo hacen acá. Acá básicamente lo del diagnóstico lo hacen con ecocardiograma y con trance esofágico, ¿no? Y la clínica del paciente, obviamente, ¿no? Complicaciones extracardíacas, ya hemos hablado algo, insuficiencia renal aguda, glomerulonefritis, la hipoperfusión renal puede producir inestabilidad hemodinámica a nivel renal, la misma embolia renal puede producir infartos renales. Aparte, muchos antibióticos que se administran especialmente para estafilococos son nefrotóxicos. Entonces, todas estas cosas pueden producir insuficiencia renal aguda, hematuria, proteinuria, ¿no? Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que van inexorablemente al deterioro renal, ¿no? Y, y los pacientes tienen que ser hemodializados, ¿no? Ya digamos, una fase más de la complicación, ¿no? Estos son infartos esplénicos, ¿no? Y como les decía, la última guía que ha salido del manejo de endocarditis es del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. Eso lo tienen libremente en el internet donde lo pueden revisar, ¿no? Y solamente unas cosas donde ellos, bueno, dicen que actualmente, pues, el tratamiento de la endocarditis no es solamente del cardiólogo, ¿no? Sino tiene que intervenir ahí muchas especialidades. Dentro de ellas está el cardiólogo, está el hemodinamista, está el cirujano cardiovascular, está el perfusionista, está el infectólogo, el internista, el nefrólogo, el neumólogo, o sea, todas las especialidades que se puedan involucrar, porque este paciente pues no solamente tiene problemas cardíacos, sino puede tener problemas renales, problemas pulmonares, problemas autoinmunes, problemas de coagulación. Entonces, todo es un problema, digamos, que compromete e involucra varias especialidades, ¿no? No es solamente eminentemente el manejo del cardiólogo. No. Hay un estudio que salió en el 2019 donde habían pacientes que se les podía tratar por vía oral en su casa, ¿no? Y yo la verdad es que se los digo porque de repente alguien les va a comentar, pero es digamos, es un tópico que agarra la guía y que se podría aplicar de repente en algún tipo de paciente no complicado, con un germen que sea de una sensibilidad muy fácil de tratar con cualquier antibiótico y que vaya bien, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, se les hace cultivos, se aísla el germen, ¿no? Y se le da antibiótico por 10 días, ¿no? Si en esos 10 días el paciente le baja la fiebre, el hemograma se corrige, disminuye en la PCR, disminuye en la velocidad de sedimentación, o sea, digamos que va bien, el paciente come normal, se siente mejor, ¿no? Entonces a este paciente se le hace un trance esofágico, ¿no? Si en el trance esofágico no hay ninguna complicación, o sea, no tiene absceso, no tiene alguna ruptura, perforación, qué sé yo, ese paciente le pueden dar de alta a su casa y darle antibióticos por vía oral por el resto del tratamiento, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la guía. De repente alguien se los puede comentar, por eso que se los pongo, pero hasta ahora donde yo veo, y por lo menos en nuestro medio, el paciente que tiene una endocarditis infecciosa con germen aislado y con vegetación positiva en el ecocardiograma, tiene que estar hospitalizado entre 4 a 6 semanas con drogas endovenosas. Eso es lo que nosotros hacemos porque la verdad es que todavía yo no creo que se pueda tratar una endocarditis por vía oral, ¿no? La mayoría de los cardiólogos no creemos mucho en eso. Pero en la guía de europea lo han consignado, entonces hay que tomarlo en cuenta y
no ver especialmente en qué tipo de pacientes se podría, digamos, implementar eso, ¿no? El tratamiento de la endocarditis, como ya saben, es médico quirúrgico, básicamente el tratamiento con antibióticos, el tratamiento del problema hemodinámico, de la insuficiencia cardíaca, de la valvulopatía y el tratamiento quirúrgico netamente porque este paciente queda con una secuela valvular y debe ir de repente a un reemplazo valvular, ¿no? Entonces, hay dos tipos de tratamiento con antibióticos. El específico, ya conociendo al germen, ya sabemos que, por ejemplo, es un estafilococo aureus, ¿no? Si sabemos su sensibilidad y con eso le podemos dar el tratamiento. Pero usualmente nosotros no tenemos el germen aislado de un día para otro, ¿no? Usualmente los cultivos pueden demorar 7 días, 10 días. No podemos esperar entre 7 y 10 días para recién empezar un tratamiento antibiótico porque es una infección muy severa. Entonces, si tenemos ya sacado los cultivos, tenemos el cuadro clínico del paciente compatible con endocarditis y tenemos el ecocardiograma positivo donde vemos la vegetación, hay que empezar con un tratamiento empírico inicial hasta que salgan los cultivos y dar el tratamiento específico, ¿no? Entonces aquí, como que les pongo algunos gérmenes que más frecuentes nosotros vemos en hospitalización, ¿no? Por ejemplo, si es una endocarditis subaguda que viene de la calle o una endocarditis de válvula protésica tardía, lo enfocamos en el estreptococo básicamente. Si es una endocarditis aguda o una temprana protésica o un usuario de drogas, planteamos posibilidades de estafilococo, ¿no? Y en otros pacientes, en usuario de drogas o endocarditis aguda, también podríamos considerar gram negativos, ¿no? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. Esto es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, terapia empírica inicial, ¿no? Para el tratamiento de la endocarditis se puede utilizar ampicilina, cloxacilina, ceftriaxona o vancomicina, ¿no? Usualmente cuando el patógeno no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, si tenemos ya los resultados, tenemos un estreptococo, por ejemplo, ¿no? En válvula nativa, puedes utilizar la asociación ceftriaxona con gentamicina, ¿no? Para un estreptococo en válvula protésica, también tardía, ceftriaxona con gentamicina, ¿no? Para una válvula nativa con estafilococo, tendría que ser cefasolina, flucloxacilina o lo que más nos utilizamos para estafilococo nosotros es la vancomicina, ¿no? Y así una serie de gérmenes de acuerdo a la válvula que tiene, si es una válvula protésica o es una válvula nativa, ¿no? Digamos que sería la primera pauta hasta que salgan los resultados de los antibiogramas donde seguramente pues, el estreptococo ya va a tener, digamos, un perfil de antibióticos que van a ser sensibles o van a ser resistentes, ¿no? Usualmente en ese aspecto nos ayudamos mucho del infectólogo, que es el que más maneja antibióticos y gérmenes, ¿no? Entonces el infectólogo nos ayuda mucho en tomar la decisión de qué tipo de antibiótico le podemos dar al paciente, ¿no? Y según eso, fíjense que hay un montón de cuadros, ¿no? Esto lo vamos a pasar un poco. Este es válvula protésica, acá está, ¿no? Hay muchos esquemas de antibiótico terapia en endocarditis subaguda, ¿no? Y eso no me voy a detener porque ni yo me lo sé, ni ninguno de los médicos nos memorizamos, digamos, cada esquema para cada germen. Por ejemplo, este es para estreptococo del grupo Viridians, ¿no? La penicilina, la ampicilina, ceftriaxona, ¿no? Para eso nos ayudamos mucho del antibiograma y mucho también del infectólogo para que nos ayude a dar el tratamiento. Entonces, fíjense, hay muchos esquemas, ¿no? Streptococcus bovis, este, endocarditis por estreptococo beta hemolítico, ¿no? Entonces, esto no les voy a obligar que se lo aprendan, porque ni nosotros lo trabajamos así, ¿no? Sería, digamos, ridículo
aprendérselo porque después de una semana nos estamos olvidando todo, ¿no? Entonces, lo más importante es digamos, cómo enfrentar a la terapia empírica antes de que salgan los cultivos. Conocer el cultivo con el germen y el antibograma ya pues es mucho más fácil dar el tratamiento, ¿no? Pero en ese interín que va a demorar una semana, 10 días los cultivos, tenemos que darle algo al paciente y eso tiene que estar enfocado en la clínica del paciente, en el tipo de válvula que tiene, el tipo de endocarditis que estamos sospechando, ¿no? Muy bien. Después, bueno, esto es para endocarditis por hongos. Las evoluciones de las vegetaciones pueden desaparecer, pueden disminuir de tamaño, otras pueden permanecer iguales sin ningún cambio, incluso algunas, que son el menos porcentaje, pueden aumentar de tamaño y eso también puede ser una preocupación. Estas son las complicaciones, pueden haber accesos locales, fístulas, vegetaciones grandes, glomerulonefritis, etcétera, etcétera, ¿no? Indicaciones quirúrgicas, pues lo ideal es la cirugía para sacar todos los tejidos infectados. Si tiene un absceso, drenar un absceso, ¿no? Todo eso en vías de corregir anormalidades hemodinámicas, tienen unas válvulas completamente destruidas, con insuficiencias valvulares severas, ¿no? Donde ya tiene que ser corregido, reconstruido y reemplazada la válvula, ¿no? Miren, pocos se operan en etapa activa, más o menos un 25%. Lo que pasa es de que a los cirujanos no les gusta operar endocarditis en plena fase activa. Lo que ellos usualmente proponen es terminar el tratamiento antibiótico por 4 semanas o por 6 semanas y después ver la opción quirúrgica, ¿no? Porque en etapas tempranas, en etapas activas, todos los tejidos alrededor de la válvula del corazón que están infectados están muy inflamados, están muy debilitados y colocar puntos en esa zona puede producir problemas. Entonces ellos prefieren de que el paciente esté ya con su tratamiento completo después de 4 a 6 semanas, con sus reactantes de fase aguda todas controladas y recién ahí operar, ¿no? Sin embargo, hay algunas condiciones que merece que el paciente entre emergencia, por urgencia o por cirugía electiva, ¿no? Por ejemplo, una endocarditis aguda debería entrar a emergencia. Ruptura de seno de Valsalva, ruptura de pericardio, ¿no? Obstrucción valvular, inestabilidad de prótesis, perforación. Entonces, hay unas condiciones en que el paciente debería entrar urgentemente a sala de operaciones, ¿no? Extensión perivalvular, una insuficiencia. Por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca y no ceden, ¿no? A pesar de que uno está dando buen tratamiento, buena medicación, siguen en falla cardíaca constantemente y se van deteriorando. Ese paciente también debería entrar a sala de operaciones con urgencia, ¿no? Endocarditis por hongos también. Embolía repetida, ¿no? Un paciente que ha hecho una embolia y vuelve a hacer otra embolia, tienen que operarlo también, ¿no? Entonces hay algunas condiciones en las cuales pues el paciente debería entrar a sala de operaciones. Pero como les digo, a veces pues los cirujanos no les gusta operar este tipo de pacientes y tratan de hacerlo después de que haya completado el tratamiento, ¿no? Bueno, la mortalidad es muy alta, entre el 40 y el 50%, ¿no? Y lo último que les quiero decir es en relación a la profilaxis antibiótica, ¿no? Esto, en qué estamos viendo esto, ¿no? Lo que pasa es que acá vemos pacientes que vienen con endocarditis, donde tienen una prótesis, por ejemplo, una prótesis valvular, y es sometido a algún proceso quirúrgico. Ejemplo, una extracción dentaria, ¿no? Entonces el paciente se va a un dentista de la calle. El dentista no sabe de qué ha sido operado el paciente, ni sabe ni le interesa, ¿no? Y lo que hace es simplemente le extrae la muela y le disemina gérmenes. Y es un paciente que tiene una prótesis y termina en el hospital de nosotros con una endocarditis de válvula protésica, ¿no? Estos pacientes que tienen alto riesgo de hacer endocarditis, ante cualquier instrumentación, sea sacada de muela, curación, instrumentación de cualquier parte del cuerpo,
necesitan una profilaxis antibiótica. O sea, este paciente con una prótesis no lo puedes darle fácilmente el pase para que le hagan cualquier cosa. Una sacada de muela le puede diseminar gérmenes, se va a la prótesis y se infecta. Entonces, los pacientes de alto riesgo para hacer endocarditis necesitan profilaxis antibiótica antes de los procedimientos, ¿no? Especialmente procedimientos dentales, que es lo que más vemos en el hospital, ¿no? Entonces estos pacientes tienen que recibir o amoxicilina, 2 gramos oral antes del procedimiento, u otro tipo de antibiótico dependiendo pues si son o no son alérgicos a la penicilina, ¿no? Usualmente no hay mucha alergia a penicilina y la mayoría se les receta amoxicilina vía oral, 4 tabletas juntas, ¿no? Que son 2 gramos, porque cada tableta viene de 500. Media hora antes de la sacada de muela, le dan su antibiótico que puede ser amoxicilina o pueden utilizar ampicilina endovenoso. O si son alérgicos, pueden utilizar acitromicina, cefalexina o doxiciclina, ¿no? Pero tienen que asegurarse de que el paciente media hora a 45 minutos deba recibir profilaxis antibiótica para el procedimiento, ¿no? Hay algunos odontólogos que son muy conscientes y que saben que el paciente tiene un problema cardíaco y lo envían primero al cardiólogo. O sea, no, primero usted vaya al cardiólogo y me trae una nota de cuál es su problema que tiene y qué cosa tengo que hacer. Entonces muchos pacientes van así, ¿no? A la consulta y dice, doctor, me van a sacar la muela, y yo tengo una prótesis y el doctor quiere saber qué cosa debo hacer. Ya uno le escribe y que tiene que darle antibiótico-terapia profiláctica y tener cuidado con ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y siempre que tengan un paciente con una cardiopatía congénita, que tenga un dispositivo colocado en el corazón, que tenga una prótesis, que ya tuvo una endocarditis por ahí, le den antibiótico profiláctico para prevenir una endocarditis, ¿no? Si el paciente tiene una endocarditis y tiene una válvula protésica, les aseguro que le van a destrozar la vida al paciente, ¿no? Muy bien, yo creo que eso es lo principal. Yo creo que lo que tienen que llevarse ustedes de esta charla son 2 o 3 cosas. Uno, pensar en endocarditis, especialmente en pacientes que tienen riesgo. No en cualquier paciente van a pensar en endocarditis, pues, ¿no? Como les repito, ¿no? En el hospital algunos médicos que con 2, 3 días de fiebre están mandando a descartar endocarditis al cardiólogo, ¿no? Y el paciente pues tiene por ahí una amigdalitis, tiene una neumonía, una infección urinaria, qué sé yo, ¿no? No, ustedes tienen que ordenar bien sus cosas, ¿no? O sea, si este es un paciente que tiene fiebre y bueno, yo le estoy que le busco foco ya hace varios días y no le encuentro foco probable y me sigue con fiebre, ya pues esa es una sospecha. Número 2, no se olviden de los factores de riesgo. Si es un paciente que tiene una valvulopatía, tiene una estenosis mitral, tiene una miocardiopatía hipertrófica, tiene un marcapaso definitivo, tiene un dispositivo que se le ha implantado, un mitraclip, un TAVI, no sé, lo que tenga una prótesis ahí en el corazón, tienen que sospechar endocarditis. No están pensando en linfoma, están pensando en enfermedades autoinmunes, están pensando en lupus, que no sé qué cosa, ¿no? Y tiene una prótesis ahí que se está infectando, ¿no? Entonces, 1, cuadro clínico, la fiebre. 2, el factor de riesgo que pueda tener el paciente, eso es muy importante, ¿no? Y 3, la imagen ecocardiográfica, ¿no? Ahí sí, cuando tienen todas esas cosas, ya pues tienen que mandarlo al cardiólogo para que le haga su eco, pues. Y con eso ya tienen el diagnóstico y ahí empieza, como les digo, la terapia empírica hasta que salga el cultivo. Sale el cultivo, llaman ¿cómo se llama? Al infectólogo que les puede ayudar a elegir el mejor antibiótico por el tiempo más adecuado, ¿no? Y bueno, dentro de los antibióticos también pues hay sus bemoles, ¿no? Hay antibióticos que pueden producir daño renal, hay que estar vigilando el riñón del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para estafilococo
usualmente lo que usamos es vancomicina y la vancomicina es muy nefrotóxica. Encima, como es un paciente que tiene falla cardíaca, le estamos dando furosemida. La furosemida también en cierta forma es nefrotóxica. En tercer lugar, el paciente pues tiene signos de bajo gasto, tiene un riñón hipoperfundido y más factores para hacer daño renal. La misma endocarditis por la glomerulonefritis puede producir también fenómenos autoinmunes a nivel renal y al finalmente el paciente termina en hemodiálisis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con vigilar la función renal de estos pacientes que usualmente pues también está comprometido, ¿no? Muy bien, entonces creo que hasta ahí es la presentación. No sé si tienen alguna pregunta.